Disculpe con una disculpa a mis colegas por la demora. Estaba para poner segundo, pero bueno, realmente las cosas se han arreglado para que funcione. Bien, mi nombre es Miguel Palacios, yo soy bachiller en arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el año 2023, aún siendo estudiante, nos propusimos con mi colega Daniela Silva la realización de esta investigación sobre el escenario laboral para profesionales en arqueología en el Perú. Tras muchos meses de trabajo logramos plasmar nuestros hallazgos en un artículo publicado en la revista Desde el Sur, de volumen 17, número 3. Estoy aquí también en representación de Daniela para compartir el contenido en esta producción. Por si acaso, eso no es de mi yape ni nada, este es un QR de la publicación. Esta se dirige a la página de Cielo, así que no tengan problemas en acceder, por favor. También hay contenido adicional que por tema de tiempo no voy a poder exponer ahorita, así que les aconsejaría, por favor, si les interesa el contenido, que se dirijan al QR. Bien, entonces la formación universitaria es la principal vía en que una persona puede ser formalmente empleada como arqueólogo o arqueóloga en el Perú. Hemos distinguido que dentro de los respectivos planes de estudio, el universo real y proyectado de los puestos de trabajo a los cuales pueden acceder sus egresados, al igual que las condiciones laborales en que se desarrolla la arqueología a nivel nacional, resultan tópicos cuanto menos secundarios, ¿no? Por lo que un déficit en la educación para el trabajo dentro de las aulas pone en riesgo la empleabilidad de nuevos bachilleres. La existencia de bases de datos institucionales o publicaciones que describan demográficamente al gremio arqueológico profundizan el desconocimiento del escenario laboral. Durante las dos últimas décadas, las esferas americanas, europeas y australianas se han preocupado por descubrir a sus arqueólogos y arqueólogas, a volver su mirada hacia la formación y el empleo. En el contexto peruano, el diagnóstico y disertación de Bonavía y Matos en el 92 sobre la formación universitaria en arqueología fundamenta la base para la exploración y caracterización de la necesidad de nuestro gremio, ¿no? A nivel nacional. González en el 2010, pese a observar el auge de la arqueología de contrato o la arqueología preventiva en la región, concluye que el incremento en la demanda de arqueólogos titulados no se tradujo en un auténtico boom profesional. Esta preocupación sería retomada por Arroyo, Cabrera, Pacheco, Santana y Tavera en una publicación también en la revista del Sur del 2019, quienes observan la trayectoria formativa y laboral de las arqueólogas peruanas para diagnosticar diferentes factores que impactaron en su desarrollo profesional. Es precisamente en la exploración del escenario laboral que se inserta la presente investigación, ¿no? La cual tiene como objetivo la identificación de las estrategias asumidas por bachilleres y profesionales titulados entre 23 y 40 años de edad para garantizar su empleo, ¿no? Así como detectar los factores que menoscaban el trabajo decente en arqueología. Este concepto de trabajo decente, acuñado por la Organización Internacional del Trabajo, alude a la confluencia de 4 objetivos estratégicos, ¿no? Que es la aplicación de los derechos fundamentales, la oportunidad de empleo y generación de renta, protección y seguridad social, y el diálogo entre trabajadores, empleadores y gobiernos, ¿no? Diálogo tripartito. Para evaluar el trabajo decente en el ejercicio de la arqueología en el Perú se recurre a la definición operativa de Curie, empleando las siguientes matrices de diagnóstico, ¿no? Incluyendo estos indicadores básicos y complementarios, segmentados en asalariados y no asalariados, ¿no? Todos comparten los mismos criterios, salvo los dos últimos de diálogo social y estabilidad en el trabajo, porque eso se asume que no se contemplan en los no asalariados, ¿no? Así como niveles de cumplimiento, ¿no? Nivel 1 hasta el 5, de decencia hasta indecencia absoluta, ¿no? En la investigación se empleó un enfoque cualitativo. Como primer paso se realizó la formulación y difusión de una encuesta autoadministrada digital a la población de arqueólogos y arqueólogas peruanos en ejercicio activo de su profesión, incluyendo secciones de información demográfica, académico profesional, experiencia y ambiente laboral, ¿no? Recibimos 308 respuestas, trabajamos con una muestra de 184 ubicados dentro del rango etario de 23 a 40 y que señalaron haber trabajado en arqueología durante 2022 dentro del Perú, ¿no? El rango contemplado responde a la preocupación particular de comprender dónde y bajo qué condiciones trabajan los arqueólogos durante la etapa inicial de su carrera, ¿no? Al evaluar el grado de representatividad de la muestra en relación con la población total de arqueólogos entre 23 y 40, se calcula que entre el 13 y 14% del segmento mencionado ha participado en la encuesta, siendo relativamente significativo, ¿no? De manera complementaria, 6 arqueólogos y arqueólogas pertenecientes al mismo grupo etario y que desempeñan labores en arqueología fueron entrevistados entre febrero y marzo de 2024.
Ambos métodos contaron con el consentimiento informado de los participantes. Al lidiar con información sensible, se optó por mantener el anonimato, ¿no?, de los voluntarios del estudio. Ok, pasando a resultados. Básicamente es similar la cantidad de hombres y mujeres que nos respondieron: 53% proceden de hombres, 47% de arqueólogos. En lo referido a la segregación etaria, la mayoría de las respuestas se ubican en el rango de 26 a 35 años. En cuanto a la formación académico-profesional, el 81% de los encuestados tiene grado académico de bachiller, mientras que el 18.5% es magíster y menos del 1% es doctor o doctora. En cuanto a la obtención del título de licenciatura, el 65% de encuestados cuenta con dicho título, mientras el 35% restante no lo tienen. Al preguntar si los encuestados estaban cursando estudios de posgrado, se registra que el 25% está llevando la maestría, mientras que un porcentaje menor al 1% está llevando el doctorado o otro tipo de diplomados. Por otro lado, el 90% de encuestados manifiesta haber hecho voluntariado en labores arqueológicas en algún momento de su vida. Al abordar netamente la experiencia laboral, se consultó a los encuestados sobre los centros de trabajo en que desempeñaron labores durante 2022, ¿no? De esta manera se observa que el 23% de los encuestados fue empleado en una empresa de consultoría, mientras que el 16.5% ofreció sus servicios como consultores independientes. Asimismo, el 11% de encuestados fue contratado directamente por empresas privadas, ¿no?, excluyendo consultoras a capital. Por otra parte, de sumarse las respuestas que señalan el haber trabajado en unidades ejecutoras, que son el 6.5%, en DD6 el 6%, y la sede central del Ministerio de Cultura el 2%, se obtiene una representatividad de 14.5%, ¿no?, de las respuestas. Adicionalmente, se ha registrado que el 14% de los encuestados es remunerado por su trabajo en proyectos o grupos de investigación. En cuanto al espacio universitario, se documenta que el 4% de los encuestados es docente o personal administrativo de estas instituciones. Entre los arqueólogos que laboran en museos, 4.5% trabajan estatales y 3.3% en museos privados. Un total de 8.5% labora en otros espacios como instituciones educativas, fundaciones privadas sin fines de lucro, gobiernos regionales, municipalidades, entre otras instituciones. En torno a la proporción de arqueólogos que laboran en uno o múltiples ambientes de trabajo, se tiene que el 51% solo desempeñó labores en un centro de trabajo, mientras que el 28% en 2 espacios y 21% en más de 2 durante el 2022. Al abarcar las regiones en las cuales trabajaron los encuestados durante 2022, se distingue la predominancia de Lima, mientras que Ancash figuró en un segundo lugar e Ica en el tercero, ¿no? Se distingue además que el 57% ha trabajado solo en una región, 24.5% en 2 y 18.5% en 3 o más regiones. Eso también se condice con un sesgo hacia la población que trabaja en Lima, ¿no? Acá, bueno, tendría que añadir que solicitamos el apoyo del COARP en su momento, también del Ministerio de Cultura, pero no hubo la facilidad, por lo cual nosotros conducimos las encuestas por nuestra cuenta, ¿no? Por eso es que no tuvimos un universo tan grande de respuestas, pero sí representativo para nosotros trabajar, ¿no? Entonces, la mayoría de respuestas proceden de Lima. En algún momento nos gustaría ampliar ya de manera equitativa a toda la región, ¿no? Al consultar por el ingreso anual procedente del trabajo en arqueología durante 2022, se observa que el rango salarial con mayor representación proporcional entre los encuestados está entre 1.000 a 5.000 soles anual, ¿no?, equivalente al 19% del total de respuestas. La mayoría de las respuestas que reportaron un ingreso anual en dicho rango provenieron de mujeres. El siguiente rango con mayor representatividad varía entre 10.000 a 20.000 soles, ¿no?, equivalente a 18% del total de respuestas. Solo en los rangos superiores a 60.000, con la excepción del rango entre 90.000 y 100.000, existe una proporción igual o mayor de mujeres representadas, ¿no? Al profundizar en las fuentes de ingresos, se documenta que el 79% de los encuestados expresó haber sido remunerado por actividades vinculadas a la arqueología de contrato o preventiva durante 2022. Entre ellos, el 41% identifica la arqueología de contrato como el principal contribuyente de su economía. Profundizando en la condición periódica de las contrataciones en arqueología, las respuestas de la encuesta denotan que el 26.5% de los arqueólogos trabajó en 2022 bajo contrato cuya vigencia fue de 1 a 3 meses, mientras que el 30.5% afirmó haber contado con contratos de plazo indeterminado o indefinido. Sin embargo, dentro de esa última categoría se conjugaron contratos de trabajo estables con contratos verbales o de locación de servicio, ¿no?, sin duración especificada, hecho que ha sobredimensionado su representatividad. Esta condición posicionaría al periodo de 1 a 3 meses como la duración predominante de contratos. Respecto a la modalidad de
prestación de servicios en arqueología, se registra que el 58% de los encuestados fue empleado en 2022 únicamente por vocación de servicios, lo que implica que no está inscrito en planilla ni obtiene beneficios laborales, ¿no? Y figura como trabajador no asalariado. De manera contraria, el 40.5% de los encuestados sí tuvo acceso a dichos beneficios al ser empleados mediante contrato de trabajo. Al abordar el grado de satisfacción con las condiciones laborales, se registra que el 17.5% de los encuestados reporta estar muy satisfecho con sus condiciones laborales, el 26.5% se expresa neutral, mientras que el 18.5% recalca estar muy insatisfecho con su contexto laboral. El 65% de las personas que manifestaron el mayor grado de insatisfacción laboral son mujeres. Entre los factores que han contribuido al máximo grado de insatisfacción, se reconoce que la remuneración insuficiente y la falta de beneficios laborales son las mayores causas de insatisfacción con su actual centro de trabajo. Los factores siguientes comprenden condiciones laborales varias, como el transporte, el alojamiento, alimentación, infraestructura, ambiente o clima laboral. La inestabilidad laboral, el acceso restringido a convocatorias de empleo, la modalidad o duración de los contratos, la sobrecarga laboral, entre otros factores vinculados con la informalidad, injerencia política y corrupción también son factores de insatisfacción. Retomando en parte el aspecto formativo, el 62.5% de los encuestados manifiesta que la formación universitaria los ha preparado solamente para casos puntuales. La lista de competencias que hubieran deseado desarrollar durante la universidad incluye la gestión general, el manejo de software de diseño como Illustrator, AutoCAD, el conocimiento de la ley 28296 y el RIA vigente, la administración general, el desarrollo de habilidades blandas, la inteligencia emocional y mediación de conflictos, el manejo general de software como Office, la experiencia de trabajo en campo, el conocimiento de la arqueología y contrato, el manejo de sistemas de información geográfica, por ejemplo ArcGIS, QGIS, entre otros. Al preguntar sobre los factores determinantes para la obtención de su actual puesto de trabajo, los entrevistados puntualizan a la adaptabilidad, perseverancia y empatía como claves del buen rendimiento laboral, lo cual coincide con un segmento de los encuestados que destacan el desarrollo de habilidades blandas, inteligencia emocional y mediación de conflictos como habilidades útiles en el ámbito profesional. Además de la demostración de una base sólida de formación teórica y metodológica en arqueología, el desarrollo de una nutrida red de contactos también ha resultado como una estrategia de empleabilidad. Al examinar el ambiente laboral, el 42% de los encuestados denuncia haber sido discriminado en el centro de trabajo en algún momento de su vida. La mayoría de las personas que afirmaron haber sido discriminadas son mujeres. Las arqueólogas reportan haber sido discriminadas principalmente por su sexo, género y edad. Adicionalmente informan discriminación por condición económica, profesión, orientación sexual, color de piel, entre otros. A la profesión se vincula mucho a la discriminación que viene por parte de los ingenieros de obra. Es decir, que realmente no son como que parte importante del proceso de desarrollo de la infraestructura. El reporte de los hombres es marcadamente distinto, ¿no? Entre los que afirmaron haber sufrido discriminación, reportan discriminación por su edad, principalmente condición económica, así como profesión. Complementariamente, el 58% de los encuestados reporta haber sido víctima o testigo de algún tipo de violencia ejercida dentro del área de trabajo. La distribución proporcional de los tipos de violencia señalados por los arqueólogos y las arqueólogas es coincidente, ¿no? Por lo general. De esta manera se denota que la violencia económica, como por ejemplo el recorte intempestivo del sueldo, retención del sueldo, en fin, y la psicológica son los principales tipos de violencia experimentadas en el espacio laboral, ¿no? En cuanto a la violencia sexual, el 6% de hombres y el 9% de mujeres denuncian haber sido víctimas o testigos de este tipo de violencia, mientras que el 2% de hombres y 3% de mujeres informan haber evidenciado violencia física en el trabajo. Bien. Con respecto al reconocimiento de las estrategias empleadas por los arqueólogos encuestados y entrevistados para garantizar su empleo, se evidencia que la finalización del estudio de posgrado en realidad no es una estrategia generalizable de empleabilidad, ¿no? Por el contrario, la licenciatura sí puede considerarse un factor decisivo a raíz de las disposiciones del RIA vigente. Asimismo, el trabajo voluntario en arqueología es un factor relevante en la mejora de sus posibilidades de contratación. Adicionalmente, se puntualizaron habilidades blandas como la adaptabilidad, perseverancia, empatía, inteligencia emocional, mediación de conflictos, desarrollo de red de contactos y la demostración de una base sólida de formación teórica y metodológica en arqueología como estrategias de empleabilidad. Entonces, aplicando la tabla de indicadores de trabajo docente como matriz de diagnóstico del ejercicio profesional de la arqueología en el Perú,
Se distingue que el empleo resulta lícito en la mayoría de los casos, no obstante, el 10% de encuestados admitió ser testigo de malas prácticas en campo por parte de profesionales en arqueología, incluyendo 2 denuncias puntuales de práctica o apoyo de huaqueo o tráfico ilícito de bienes arqueológicos. Asimismo, el alquiler de firmas, señalado por los encuestados como una de las principales prácticas informales en arqueología, no se encuentra avalado por la ley vigente ni por el Ministerio de Cultura. Con respecto al indicador de libertad e igualdad, el cumplimiento de este criterio se ha socavado por el alto porcentaje de discriminación reportado en el espacio laboral. Las mujeres son las principales víctimas de discriminación en alusión a su sexo, género y edad. De manera anexa, el alto porcentaje de reporte de violencia en el centro de trabajo es materia de preocupación y se vincula a motivaciones discriminatorias, lo que afecta a hombres y mujeres en proporciones similares. Al observar el reporte de distribución salarial se distingue una de las tendencias más alarmantes del escenario laboral en arqueología en el Perú. Al reconocerse que más de 1/3 de los encuestados reportan un ingreso anual inferior a la suma de 12 sueldos mínimos, contando beneficios de ley. El carácter periódico de gran parte de las contrataciones en arqueología resulta una condición que imposibilita a los arqueólogos de ser retribuidos por su labor durante la totalidad del año, lo que afecta el saldo anual de sus ingresos y profundiza la inestabilidad laboral. Resulta necesario resaltar el contraste en la proporción de salariados y no asalariados que reportan un ingreso anual inferior a 12 sueldos mínimos. Entre los arqueólogos asalariados, el 20% señala haber percibido un ingreso anual por debajo de los 10.000 en 2022, mientras que entre los no asalariados este segmento se eleva al 46%. Por lo tanto, resulta evidente que la correlación entre el ingreso anual procedente de trabajos en arqueología y la modalidad en que los arqueólogos prestan sus servicios, ¿no? es evidente. Con respecto a la jornada máxima de trabajo, entre los testimonios de los encuestados que sostienen no sentirse satisfechos con sus condiciones laborales, se registran 9 respuestas vinculadas con la vulneración del horario laboral. Asimismo, resulta necesario considerar que el trabajo arqueológico conducido en campo suele realizarse en condiciones distintas en donde se ubica el domicilio personal, ¿no? Lo que implica dificultades en conciliar el tiempo dedicado al trabajo con aquel dedicado a la vida personal, ¿no? Familiar. Al evaluar el indicador de protección social en el trabajo se evidencia la mayor disparidad entre los arqueólogos asalariados en relación con los no asalariados, ¿no? El 4% de asalariados aduce no aportar a ningún fondo de pensiones, mientras que el 11% afirma no contar con seguro de salud. En contraste, el 65% de no asalariados no destina parte de sus ingresos a fondo de pensiones, a la vez que el 31% reporta no estar afiliado a sistema de salud alguno. Por tanto, el grado de protección social que un arqueólogo demuestra en el desempeño de sus labores está estrechamente vinculado a la modalidad en la cual se está contratado. Con respecto al diálogo social, no existe un sindicato de arqueólogos vigente en el país. El único organismo de representación gremial es el CUARPE, cuya intrascendencia en la defensa de los derechos laborales de los arqueólogos es aludida entre las respuestas de la encuesta y la entrevista. Finalmente, el indicador de estabilidad solo se haya correspondido entre los trabajadores asalariados y contempla de manera contractual la protección contra el despido arbitrario. No obstante, plantea que se amplíe la evaluación de la estabilidad de la propia percepción de los arqueólogos, ¿no? Ya que 1/3 de los entrevistados coinciden en experimentar inestabilidad laboral en sus respectivos centros de trabajo, ya que disponen de contratos de corto plazo. En vista de todo lo expuesto, al trabajo asalariado le corresponde un nivel de cumplimiento 3, detallado como indecencia básica, mientras que el trabajo no asalariado se le adjudica el nivel 5, no calificado como no decente. Este resultado ejemplifica las brechas existentes entre los arqueólogos ocupados mediante contrato de trabajo y aquellos empleados como locadores de servicio. Cabe mencionar que la valoración efectuada no niega la posibilidad de que exista un segmento significativo de arqueólogos entre los 23 y 40 años de edad que cuenta con un empleo que cumple a cabalidad con los indicadores del trabajo decente, pero al menos la encuesta, los resultados no reportan aquello. Tras realizar un diagnóstico del escenario laboral para arqueólogos en el Perú, focalizado en la experiencia de bachilleres y profesionales titulados entre los 23 y 40 años de edad, se distinguen estrategias puntuales para garantizar la inserción laboral y el rendimiento en el centro de trabajo, ¿no? Estas comprenden la obtención de la licenciatura, la realización de trabajo voluntario, la demostración de adaptabilidad, perseverancia y empatía, la disposición de una red de contactos que fomente las oportunidades laborales, y la posesión de una formación teórica y metodológicamente sólida. En cuanto a los factores